ese es un tema jurídicamente difícil. O sea, la cuestión que se ha puesto en la mesa, en el sentido de que yo tenga o no facultades para eso me parece un tema jurídico muy interesante, muy difícil, muy controvertido y poco explorado. Y es un tema de competencias o de invasiones de esferas competenciales. Ese tema jurídico lo ha tenido incluso la Corte muchas veces en casos muy interesantes, en donde incluso ha delineado a veces qué es materia electoral y qué no es materia electoral, precisamente para saber qué órgano es el competente. Bueno, hay una fuerte polémica en torno al juez que usted vio, escuchó sus declaraciones, al juez de distrito, que le han tocado asuntos bastante bravos, Rodrigo de la Pesa, de materia administrativa. Enfrenta una solicitud de juicio político por parte de la secretaria de Gobernación y su titular, obviamente, Luisa María Alcalde, acusando que el juez excedió sus funciones para intervenir en asuntos electorales y ordenó al Tribunal Electoral que nombre a 2 magistrados faltantes. No solo eso, el juez de la Pesa también se enfrenta a una denuncia penal de los magistrados del Tribunal Electoral, la cual no tiene el apoyo de 5 magistrados en funciones. Yanín Otálora y Reyes Rodríguez están en desacuerdo y su voto fue en contra. Bueno, uno de los magistrados en contra es Reyes Mondragón. Dice que denunciar a un juez ante la Fiscalía General de la República es amedrentar su independencia judicial. Para Reyes Rodríguez y para la magistrada Yanín Otálora, la denuncia penal no era la vía. Ellos buscaban impugnar la resolución del juez y pedirle al Consejo de la Judicatura Federal que revisara su actuar. Hasta ahí estamos, ¿no? Pero bueno, le quiero decir que en ese mismo proceso ha habido reacciones colaterales. Por ejemplo, que no tuvo empacho en emitir su opinión fue la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ella está a favor de que se investigue al juez de la Pesa. Que le digo, el juez ha tenido asuntos muy bravos, ¿eh? Acusa que su actuar ha tenido tintes políticos, pues es el mismo, ya le digo, juez que frenó la ley de energía eléctrica, como si el juez hubiera frenado o lo que hizo el juez fue aplicar la ley. Eso es lo que hay que ver, ¿no? Bueno, dice que no debería estar emitiendo órdenes electorales cuando la materia que él aborda es estrictamente administrativa. Bueno, con enorme gusto, en verdad lo digo, saludamos a Yanín Otálora, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Magistrada Yanín, te saludo con enorme gusto. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Estoy muy bien. También aprovecho para saludar a tu audiencia y agradecerte este espacio para platicar un poco este tema bastante complejo, vaya. Eso, qué bueno que lo dices, Yanín, para que entremos por ahí. Si pusiéramos el tema, ahora sí que te diría casi que como clase de derecho, pero diría clase por televisión, exactamente qué es lo que pasa, qué es lo que sucede y por qué las cosas llegan a este nivel en donde incluso se habla de un juicio político y ustedes, particularmente tú, planteas un voto que es distinto de lo que plantea la mayoría. ¿De qué se trata exactamente? A ver, primero lo que quisiera es situar cuál es la situación actualmente del Tribunal Electoral y en particular de la Sala Superior. Es que el Senado de la República tenía desde el año pasado que haber nombrado a 2 nuevas magistraturas en la Sala Superior porque 2 de nuestros entonces colegas concluyeron su cargo. El Senado no nombró. La Corte sí le mandó las 2 ternas al Senado, pero los legisladores, los senadores no llegaron a acuerdos, no cumplieron con una obligación constitucional. A la vez, estamos ya en el periodo de calificación de la elección presidencial y tenemos que la ley orgánica establece que tenemos que estar 6 integrantes de la Sala Superior para aprobar el dictamen que califica la elección presidencial, es decir, que la declara válida o en su caso, que nunca ha sucedido, la anula. Y solo somos 5. La misma ley orgánica establece un procedimiento para nombrar a una magistratura sustituta en cuanto se da una ausencia definitiva. Y para esto se tiene que escoger a una magistrada o un magistrado regional siguiendo ciertas reglas.
Ajá. Tiene que ser el que tiene mayor antigüedad o el que tiene mayor edad. Entonces, ese es el estado en el que nos encontramos actualmente. Y es cierto que la Comisión Mexicana de Derechos Humanos presentó un amparo ante el Poder Judicial Federal, justamente impugnando esta omisión del Senado y de la Comisión Permanente para nombrar a los magistrados. Le toca al juez Rodrigo de la Pesa, quien emite una suspensión provisional. Es decir, le ordena a la presidencia de la Sala Superior y al Pleno de la Sala Superior proceder a nombrar 2 magistraturas electorales. Y para esto, por una parte, se excede. Primero, no fue lo que se le pidió al juez justamente abordar el tema de la omisión del Senado. Lo que hace el juez es directamente darle instrucciones a la Sala Superior, y aquí lo que hemos estimado es que esto es una materia electoral y por ende no procede el juicio de amparo, porque estamos hablando de la integración de la Sala Superior, pero ya en las facultades que le competen a la Sala Superior. Y de hecho hay tesis, hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia delimitando justamente el amparo y la materia electoral. Pero también el juez señala que nos va a imponer, nos amonesta de imponernos una multa a cada una de las 5 magistraturas si no cumplimos en un plazo de 24 horas lo que nos ordena, es decir, nombrar 2 magistraturas o informarle de qué es lo que estamos haciendo para cumplir con esa orden. Se plantea entonces el problema de competencia por parte de este juez octavo noveno en materia administrativa. Determinamos que no tiene competencia y determinamos también presentar una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal, para que es el órgano competente para determinar y revisar las acciones de jueces de distrito y magistrados de circuito. Es decir, no es competencia nuestra determinar si el juez actuó mal o no actuó mal. Únicamente le dijimos no hay competencia y el Consejo de la Judicatura tiene que pronunciarse. Ahora, hubo 3 votos dentro del Pleno que decidieron también presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra este juez de distrito, justamente por haber violado, en la opinión de estos 3 colegas, haber violado la Constitución y la ley. En esto es el punto en donde nos separamos, el magistrado Rodríguez y yo misma, de dar esta vista a la Fiscalía General de la República, porque en lo personal yo estimo que no es competencia nuestra presentar denuncias penales en contra de jueces de distrito y magistrados de circuito. Eso le compete al Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, también, yo era de la opinión de que agotáramos todas las vías de control constitucional. Es decir, esta decisión del juez de distrito puede ser impugnada a través de un recurso de queja. Y es un tribunal colegiado quien hubiera determinado si era competente el juez o no. Decidieron la mayoría que no se presentara este recurso de queja, sino que se le contestara directamente al juez de distrito. Estos son los 2 puntos, digamos, de disenso: la presentación de otro medio de control constitucional y la denuncia penal del juez de distrito. A ver, magistrada, el juez, lo que oíamos hace un momento, él asume que está en sus atribuciones hacer lo que hizo. Aquí, ¿cuál es la instancia que nos va a decir por dónde vamos?
Actualmente, como no presentamos el recurso de queja, la única instancia que puede decir de alguna manera dónde está el tema de las competencias va a ser ahora el Consejo de la Judicatura Federal al resolver esta queja administrativa. ¿Qué es lo que hace el Consejo? Es que a través de su comisión de disciplina va a revisar esta sentencia del juez y cuáles fueron sus argumentos para estimar que era competente en la materia electoral. Es cierto, porque lo he escuchado, que el juez sostiene que esto no es una materia electoral, sino una materia orgánica, es decir, referente al funcionamiento y a la integración de una sala, particularmente de la sala superior del Tribunal Electoral. Aquí es donde diferimos. Como lo decía al inicio, hay jurisprudencias, hay tesis de la Suprema Corte de Justicia que incluso dicen que la integración de los tribunales electorales no puede ser materia del amparo. Es donde estamos actualmente y habrá que esperar la determinación del Consejo de la Judicatura Federal. A ver, el otro asunto, ¿qué tan complejo ha sido, magistrada, llevar a cabo los trabajos del tribunal sin dos de sus integrantes? ¿Ha sido realmente algo que los ha colocado en situaciones muy adversas? Y también lo pienso preguntándote en función del proceso electoral. Y yo te contestaría que en base al resultado del proceso electoral, no ha sido complejo resolver entre 5 magistraturas. ¿Por qué? Porque todos los colaboradores que tenían estos 2 magistrados que concluyeron el cargo siguen trabajando para el tribunal, por ende, todo el trabajo está saliendo en los plazos y en los tiempos. ¿Se nos turna a cada magistratura más asuntos? Sí, en efecto, pero todos van saliendo. Me parece que la inquietud, tanto de quien promueve este amparo como del juez de distrito, es cómo se va a cumplir con este quórum de 6, esta mayoría calificada que la ley le exige a la Sala Superior para calificar la elección presidencial. Entonces, lo que seguramente va a pasar en la Sala Superior es que nos convocará a sesión la presidenta de la Sala, justamente proponiéndonos qué magistratura regional puede ser designada para ocupar esa 6ª magistratura para este tema específico. ¿Tienen fecha, magistrada, para presentar ya lo que sería la presidencia electa en la persona de la señora Claudia Sheinbaum? No tenemos por el momento fecha, tenemos la fecha límite, digamos que es el 6 de septiembre, y yo aquí quisiera recordar que estuvimos en una situación muy similar en la elección presidencial de 2018 y tomamos la decisión en la Sala Superior en aquel momento entregarle la constancia de presidente electo a quien había ganado la elección, Andrés Manuel López Obrador, el 8 de agosto, es decir, casi un mes antes. Únicamente tuvimos que esperar que concluyera la fiscalización de los gastos de campaña, porque es una de las etapas que se prevé en el proceso de revisión y de calificación de la elección. Y que quiero dejar muy en claro que para que la fiscalización tenga un impacto en la elección, tiene que haber una diferencia menor al 5%. No estamos en ese supuesto, es simplemente observar, digamos, los pasos y las reglas que establece la propia normativa. Una pregunta técnica, magistrada. ¿Cabe la figura de juicio político en contra del juez? Cabría, o sea, podría ser que en efecto la Cámara de Diputados determinara que el juicio político es procedente y en este caso poder enjuiciar al juez de distrito. Y no quisiera decir más, es el campo de la Cámara. Sí, pero sí cabe. Cabría, sí.
Y en el caso que decía tu colega Reyes Rodríguez, que decía, antes que entrar en una acción de esta naturaleza, pues habría que buscar la búsqueda de no intimidaciones y cosas parecidas entre los poderes, entre el propio poder, ¿no? ¿De esto qué piensas, magistrada? Mira, yo lo que pienso, Javier, es que, en efecto, tendríamos que esperar que el Consejo de la Judicatura Federal inicie el procedimiento. El Consejo puede suspender a un juez, a un magistrado, si lo estima pertinente, mientras lleva a cabo la investigación. Y que sea el órgano especializado dentro del Poder Judicial el que se pronuncie. Hay temas que son errores en el desempeño de un juzgador y hay otros temas que son referentes al criterio jurisdiccional de un juzgador. Y eso solo lo puede definir el Consejo de la Judicatura. El alcance de la competencia, me parece que si hubiésemos presentado el recurso de queja, tendríamos ya un avance justamente en cuanto a cómo estaba el tema de competencia. Magistrada Yanine Otálora, muchas gracias por tu tiempo, muy buenas noches, que descanses. Y muchas gracias por el espacio, Javier, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Bueno, vamos a hacer yo creo que ahí va quedando claro, ¿no? Lo que es hablar con personajes así, ¿no? Como que nos van colocando exactamente de qué se trata. Yo insisto, hay temas en los cuales nuestra sociedad, todos, tu servidor, todos, necesitamos peras y manzanas. Explíquenos A, B, C, D, díganos a detalle. Y este es un asunto que es muy interesante y muy delicado, porque tiene que ver con atribuciones al interior del propio poder, y va a ser un asunto que yo pienso que seguramente se va a acabar hasta discutiendo, podría discutirse cuando venga también la otra discusión de la reforma electoral.